Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una de las cosas más admirables de las personas maduras y por supuesto de nuestro Señor Jesucristo, que es la plenitud de la madurez humana, es esa capacidad de vivir en el presente, sin dejarse arrebatar por esa inquietud de lo que vaya a ocurrir en el futuro o por entristecerse por lo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Que a veces tanto nos llena de agobios y de preocupaciones. En abril, por ejemplo, narrábamos en estos 10 minutos lo que ocurrió el Jueves Santo, y aquella noche pues se fueron sucediendo muchos acontecimientos, todos muy intensos. Y tú, Jesús, estabas plenamente entregado a cada momento. El cariño del lavatorio de los pies, las enseñanzas llenas de ternura y profundidad, la impresionante y ardiente oración sacerdotal, esa celebración misma con todas sus explicaciones y la impresionante novedad de las palabras de la consagración. Pues lo que a mí me admira más, lo que podemos meditar hoy, Jesús, es que sabiendo que te iban a entregar en poco tiempo y lo que ibas a padecer, no te dejaste agobiar por eso. Tú te mantenías plenamente en lo que tenías entre manos en cada momento, sin que el negro futuro que se avecinaba te sacase del presente. En la oración del huerto, pues sí que te enfrentarás a la decisión de entregarte a la muerte y entonces, pues llegarás a sudar sangre con toda la intensidad de ese momento. Pero antes estás en lo que estás, plenamente. Y qué difícil es esto, Señor. A nosotros a veces nos ocurre que pues no dominamos la imaginación o la memoria y entonces lo que nos ronda la cabeza, pues con las preocupaciones nos saca del presente. ¿A quién no le ha ocurrido alguna vez que le vienen a la memoria los motivos de un reciente enfado y se vuelve a enfadar reviviendo la escena pues que le hizo quizá daño o le hizo sufrir? ¿O a quién no le ha pasado que un acontecimiento futuro pues que se presenta como negativo, ¿no? Pues igual si te van a hacer una operación o si estás esperando el resultado de unas pruebas médicas un poco preocupantes o una incertidumbre económica futura por lo que sea, ¿no? Porque ha habido un revés o que tienes que actuar en público y te da pues como mucho miedo quedar mal. Pues todas esas cosas que van a ocurrir dentro de poco pues nos pueden llenar de preocupaciones y de angustia. Y sufrimos mucho más anticipando los desastres que vendrán que soportándoles cuando llegan, si es que después llegan. Pues esa capacidad de vivir en el presente sin sucumbir a las preocupaciones, pues eso me admira. Y es algo que vemos en muchos santos de una manera admirable. Santo Tomás Moro, por ejemplo, al que también hace no mucho dedicábamos otros 10 minutos, tenía tal dominio sobre sí mismo y tal confianza en Dios que se permitía hacer bromas en el momento de su ejecución, ¿no? Cuando le iban a cortar la cabeza. Precisamente entonces, cuando le llevaban al patíbulo para que le cortaran la cabeza, le dijo al oficial que dirigía la ejecución y que estaba bastante serio, le dijo: «Puede ayudarme a subir porque para bajar ya sabré vérmelas por mí mismo». Pues este gran santo pues rezaba para tener ese sentido del humor y para no sucumbir a las preocupaciones. Mira qué oración tan bonita. Señor, ten a bien darme un alma que desconozca el aburrimiento, que desconozca las murmuraciones, los suspiros y las lamentaciones, y no permitas que me preocupe demasiado en torno a ese algo que impera y que se llama yo. No permitas, Señor, que me preocupe demasiado. Bonita oración de abandono. Nos preocupamos, Señor, como si no estuviera todo en tus manos. Pues al leer el Evangelio de hoy, Jesús advierte a sus discípulos que les envía como ovejas en medio de lobos y que por tanto van a sufrir. Dice así: porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa
para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Bueno, Señor, no son palabras muy tranquilizadoras, ¿no? Pero al mismo tiempo, tú, Jesús, no quieres que tus discípulos empiecen a preocuparse por cómo les va a entregar, qué ocurrirá exactamente, qué tendrán que decir. En fin, es muy fácil que ante unas palabras así se dispare la espiral de la preocupación. Por eso, el mismo Jesús inmediatamente después les dice: cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Señor, creo que estas palabras nos pueden ayudar mucho. No os preocupéis, ¿no? Dices tú, Jesús, a los discípulos, no te preocupes. Me quiere decir a mí, y quizá a ti también, Jesús, tantas veces, es decir, no te ocupes de las cosas antes de tiempo, no te preocupes. Hay una razón muy importante en este consejo del Señor, y es que la gracia de Dios actúa en el presente y por tanto Dios ayudará cuando ocurran las cosas que van a ocurrir. En aquel momento, dice Jesús, en aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. En aquel momento tendrás la gracia para llevar este asunto o para soportar esta otra situación. Cuando anticipamos los acontecimientos con la imaginación y no contamos con la gracia, con esa ayuda de Dios que tendremos cuando sucedan realmente, pues entonces nos quedamos un poco solos, ¿no? Porque cuando sucedan, Dios nos dará su gracia, porque sabemos que Dios nunca nos pide nada que no podamos llevar y que no sea para nuestro bien. Sin embargo, cuando anticipamos las cosas con la imaginación, nos enfrentamos a auténticos fantasmas, acontecimientos futuros para los que todavía no tenemos gracia, oscuros presagios, por decirlo así, para los que todavía no tenemos luz. Por eso decir no te preocupes, Señor, es tanto como que nos digas intenta dominar tu imaginación, y eso nos cuesta muchísimo. No te preocupes por lo que ocurrirá mañana, sino preocúpate, es más, ocúpate de lo que ahora tienes entre manos, porque para lo que vendrá mañana será mañana cuando Dios nos dé su gracia. Ahora Dios te da su gracia para ocuparte de lo que tienes entre manos. No hay gracia para preocuparse, hay gracia para ocuparse. Gabriele Bossi, que es una mística que recibió muchas palabras del Señor, le hablaba con bastante frecuencia. Al comenzar el año 1937, Jesús le dijo: que te baste con ofrecerme cada vez el momento presente. Así todo tu año será mío. Bueno, quizá también Jesús te lo dice a ti y me lo dice a mí. Porque los desastres futuros que tanto nos desasosiegan son muchas veces problemas alimentados en la imaginación, que a veces repetidos de forma reiterativa crean como esa ansiedad y al darles vueltas, más que resolverlos, muchas veces la imaginación hace que aumenten los problemas y que aumente la preocupación. Señor, ayúdame a tener un poquito más de dominio sobre dónde pongo mi imaginación y mis intereses. Que mi cabeza no sea como esos rápidos de un río donde la mente va arrastrada por la imaginación, ¿no? Ayúdame a ganar el control sobre dónde pongo la imaginación, para poder llevar las riendas de mi vida y controlar mejor mis enfados o tristezas. Dominar la imaginación para hacer proyectos, para buscar maneras de agradar a los demás, pero no que la imaginación se dedique a dar vueltas y vueltas a fantasmas del futuro que todavía no existen. Con tu ayuda, Señor, será más fácil que salgamos de estas preocupaciones obsesivas. Y nos vendrá muy bien escuchar dentro de nosotros esas palabras tuyas: no te preocupes, que mi gracia no te va a faltar cuando llegue el momento. Y además, no estés tan seguro de que las cosas van a ser como te las imaginas. Es bueno detectar cuando nos estamos preocupando demasiado para distanciarnos un poquito de ello, porque para ver si lo que nos preocupa es realmente objetivo o si ha sido agrandado por la imaginación, y en cualquier caso, para ejercitarnos en el abandono y la confianza en Dios.
También María tuvo que aprender a lidiar con las preocupaciones, ¿no? Y José y ella se angustiaron mucho cuando vieron que el niño no estaba en la caravana que volvía de Jerusalén. Y María vivió ese claroscuro que tienen los acontecimientos divinos. Y meditando en su corazón todas esas cosas, como dice esa escena del Evangelio, y como ocurrió en tantas veces en los acontecimientos de la Virgen, meditando esas cosas es como su fe se fue fortaleciendo, donde fue aprendiendo a confiar plenamente en Dios, incluso al pie de la cruz. Pues ayúdanos a nosotros, que somos tus hijos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.